Muy buenas noches, preciosos hermanos. Una vez más nos sentimos honrados de poder saludarles en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero por favor invitarles a que inclinen sus rostros junto conmigo y también cierren sus vistas. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias una vez más por darnos el privilegio de poder juntarnos en este espacio que tú nos has provisto para poder proclamar las buenas nuevas de tu bendita palabra. Señor, me encomiendo ahora junto a los hermanos que me están mirando al otro lado de la línea y los que están compartiendo ahora este servicio junto con nosotros. Señor, te invito para que tú ocupes el lugar que te corresponde y esta es este servicio. Todo lo que hagamos, que lo vamos a hacer, Señor, en el bendito nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Bendice la escritura que voy a leer y por favor inspíranos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, así te lo pedimos. Amén. Hermanos amados, es un gran privilegio una vez más poder dirigirnos a ustedes desde mi hogar, que es ahora nuestro centro de operaciones. Como sabemos, estamos sufriendo todavía las consecuencias de esta privación de poder juntarnos en nuestras asambleas locales, pero esto no es impedimento para aprovechar las bondades de la tecnología y poder llegar a ustedes y posible a mucha más gente que no conocemos. En esta noche quiero dedicar este servicio a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Creo firmemente que ellos son el futuro. Por eso es que estoy muy interesado en transmitirle a ellos y dedicarle el trabajo que el Señor me ha encomendado. Claro está, sin olvidar a nuestros hermanos adultos, a nuestros adultos mayores, sin olvidarlos a ustedes, preciosos hermanos. En esta noche quisiera invitarles a leer junto conmigo dos escrituras. La primera se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, a partir del primer verso. Acompáñenme, por favor. Si ya lo tienen, podemos entonces leer. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. La siguiente escritura que quiero leer se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16.
Vamos a leer a partir del verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Señor, acabamos de leer tu bendita palabra. Ahora te ruego, te suplico, te imploro que me llenes de inspiración para poder transmitir con las palabras correctas lo que tú has puesto en mi corazón en esta tarde para tus hijos. Por favor, en el nombre de Jesucristo, así te lo pido. Amén. Hermanos preciosos, muchas gracias. Para mí es un máximo honor poder cada vez compartir la bendita palabra del Señor a través de la exposición. Me siento muy contento, muy feliz, me siento rejuvenecido. Agradezco al Señor por lo que estamos viviendo a nivel mundial, por este miedo que ha tomado control de la humanidad. Quiero decirles lo que le dije a un hermano muy querido. Le dije: las plagas que han caído son para Egipto, no son para Gosén, y nosotros somos Gosén. Yo creo que ustedes se identifican ahora conmigo. ¿Quiénes estaban en Gosén? Estaba el pueblo de Dios, los hebreos, los descendientes de Jacob, Israel. Y las plagas no son para Gosén, las plagas son para Egipto. Por eso es que deben de darse prisa, deben de correr para entrar a Gosén y gozar de su protección y de su seguridad. Amén, hermanos. En esta tarde quiero hablarles acerca de la iglesia y su historia, porque la iglesia tiene una historia. Por eso es que escogí el capítulo 1 de San Lucas. Es increíble. De los 4 evangelios, uno lo escribió alguien ausente, porque Lucas no está en el padrón original de los discípulos que Jesús escogió. Él es un historiador que acompañó el ministerio del apóstol Pablo. Él es el médico, el doctor Lucas, pero aparte de ser médico, él practicaba la ciencia de la investigación y la historia del pasado. Y este es San Lucas, quien nos escribió este tercer evangelio, pero no solo nos escribió el tercer evangelio. Lucas también es autor de el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Entonces aquí San Lucas escribe este libro a Teófilo y se lo escribe con mucho amor. Y dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas para que conozcas la verdad. Qué importante es la historia. Cuando nosotros tenemos o tomamos la Biblia en nuestras manos, debemos de ser conscientes que tenemos en nuestras manos la bendita palabra del Señor. La bendita palabra del Señor está compuesto por 66 libros. Esos 66 libros
componen la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Es un libro histórico, es un libro de costumbres orientales. Esta es la Biblia. 66 libros, más de 40 escritores, muchos de ellos ni se conocieron, pero encontramos aquí una perfección total. Entonces, la Biblia es un libro histórico. Cuando nosotros podemos hojear las hojas de la Biblia, nos vamos a encontrar con una riquísima historia. Estaba conversando con uno de nuestros jóvenes ministros y él me dijo que se ha propuesto leer la Biblia en 6 meses. Y para esto ha dividido los meses en capítulos. Y él me comentó ayer en la noche, totalmente emocionado, lo que él se estaba perdiendo por no haberse dado la tarea de leerse la Biblia de tapa a tapa. Al leer él la Biblia de tapa a tapa, empezó a atar algunos cabos sueltos, algunos registros históricos le han servido para hacer más claro el cuadro que él estaba mirando. ¿Qué es la Biblia? Es un libro histórico. ¿Qué es la historia? Son relatos de acontecimientos pasados. Es la historia en forma de letras. Si pudiéramos decirlo de una manera más sencilla, la historia es nuestra memoria. ¿Por qué es que estoy dedicando esto a nuestros niños? Porque creo firmemente, si hay alguien que debe de saber de historia, son nuestros niños. Lo primero que le debemos sembrar a nuestros niños, aparte del amor a Jesucristo, es llenarlos de historia. Porque la historia se va a convertir para ellos en una fuente de identificación. Nosotros como peruanos, ¿acaso no nos identificamos con nuestros héroes patrios? ¿Acaso no nos identificamos con nuestros próceres? ¿Acaso no nos identificamos con los que hicieron la revolución? Claro que sí. Desde los 5 años se nos enseña en la escuela quién es Miguel Grau, quién es Francisco Bolognesi, quién es Andrés Avelino Cáceres, quién es Hipólito Unanue, quién es José Gabriel Condorcanqui. ¿Qué son ellos? Son actores que escribieron nuestra historia. Es lo mismo cuando hablamos de las cosas del Señor. Sé que nuestro amado hermano Manuel Reyes va a presentarle un cuestionario, un portal, a través de los cuales se le estará transmitiendo a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a nuestros adultos preguntas, con el fin de despertar en ellos el deseo de escudriñar y el deseo de empaparse naturalmente de la Biblia, naturalmente del mensaje. El título de esta plática, que la dedico con mucho cariño a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos mayores, es la iglesia y su historia. La primera vez que se menciona la palabra iglesia en la Escritura es en el capítulo 16 del libro de San Mateo, y es cuando Jesús, sorprendido por la respuesta que dio Pedro, dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque lo que acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta piedra, sobre esta peña, sobre esta revelación, yo edificaré, levantaré, fundaré mi iglesia. Fue la primera vez que se hace mención de la iglesia en las Sagradas Escrituras. Y añadió: y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Podemos mirar aquí
tres cosas preciosas que me gustaría detallar uno a uno. Observamos tres cosas en esta declaración de Jesús. Y la primera es que Él tendría una iglesia en la tierra. Jesús anunció a través de esta declaración que Él tendría una iglesia en la tierra. La otra cosa que Él dijo es que la iglesia sufriría una oposición, no solo por el mundo y lo que significa, sino por las fuerzas del infierno que se levantarían en contra de ella. La tercera cosa que observamos en esta declaración es que la iglesia del Señor, a pesar de todo el ataque del infierno y de Satanás, prevalecería, se mantendría. Estas cosas son muy saltantes y deben de ser enseñadas a nuestros niños, a nuestros pequeños. Quiero hacer mención que la palabra iglesia significa los salidos fuera. La palabra iglesia quiere decir o significa los salidos fuera, los llamados fuera, o también los llamados de Dios. La palabra iglesia se usa en toda la Biblia para referirse a todos aquellos que han nacido de nuevo. Entiendan y escuchen bien. La palabra iglesia se usa en toda la Biblia para aquellos que han nacido de nuevo. También se le conoce a la iglesia como el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo en la tierra es la iglesia. Y Él es la cabeza de ese cuerpo. Si estuviera con ustedes, naturalmente les preguntaría, ¿me están comprendiendo? No quiero correr, quiero irme despacio para más o menos acompañar la historia de la iglesia. ¿Dónde nació la iglesia? ¿Dónde se fundó la iglesia? La iglesia se fundó en Pentecostés 50 días después de la comunión. 50 días después de la comunión descendió el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego y se derramó sobre 120 hombres. 120 hombres que habían tenido la revelación de parte de Dios de no moverse del cenáculo o del aposento alto hasta recibir el poder, el fuego, el bautismo del Espíritu Santo. Cuando eso sucedió, allí se registra históricamente el nacimiento, el inicio o la fundación de la iglesia que Jesús refiere en San Mateo capítulo 16. Cuando la iglesia nació, fue un árbol muy robusto, un árbol muy hermoso, un árbol lleno de frutos, un árbol lleno de hojas, un árbol lleno de vida. En eso creo que ya todos estamos de acuerdo, porque lo que ahora estoy hablando se relaciona con lo que estamos hablando los días viernes, el árbol y los dos árboles. Amén, hermanos. No voy a ahondar en este punto porque los viernes, con el favor de Dios, voy a seguir esa línea de pensamiento. La iglesia nació en Pentecostés. ¿Y cómo nació? Como un árbol novia. La iglesia se tipifica como un árbol, y este árbol debía de dar 9 frutos. Ahora, nosotros sabemos que el homicida desde el principio es el diablo. Todos nosotros sabemos
eso. Amén, hermanos. En una ocasión Jesús dijo a los doctores de la ley, simientes de la serpiente, y ellos respondieron, no somos de la serpiente, nuestro padre es Abraham. Y Jesús dice, si vuestro padre es Abraham, ¿por qué me queréis matar? Y es porque el homicida es desde el principio. ¿Quién es el homicida? El diablo. ¿Desde cuándo es el homicida? Desde el principio. Él siempre quiso destruir todo lo que esté relacionado con Dios. Quiso destruir al primer hombre en el huerto del Edén. Quiso destruir a la esposa de este hombre. Cuando ellos trajeron al mundo a Abel, quisieron destruirlo. Y cada vez que se levantó un hombre de Dios, cada vez que se levantó un movimiento de parte de Dios, este homicida quiso matarlos. La razón por la cual no pudo matarlos es porque Dios no se los permitió. Si no fuera así, naturalmente Él hubiera acabado, Él hubiera destruido, Él hubiera matado a este árbol novia, el cuerpo de Cristo, conocido también como la iglesia. Cuando esta iglesia se fundó, los hombres de Dios que recibieron la vida de Dios en el altar estuvieron convencidos que la venida del Señor estaba a la mano, y por ellos solo querían quedarse en Jerusalén, olvidando con esto que el Evangelio de Jesucristo se debía de predicar en todo el mundo, comenzando desde Jerusalén. Ellos estaban muy cómodos administrando, creyendo, sacando adelante el nuevo movimiento del Espíritu Santo, que era el nacimiento o el origen de la iglesia primitiva allá en Pentecostés. Ellos se habían olvidado la última comisión. ¿Cuál es la última comisión? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios permitió que los vientos empiecen a soplar. Y cuando los vientos empezaron a soplar, vinieron las persecuciones y vinieron las tribulaciones. Y este árbol que nació en el día de Pentecostés empezó a ser perseguido, empezó a ser maltratado, empezó a ser humillado. ¿Cómo? A través de las persecuciones. ¿Cómo? A través de las matanzas. ¿Cómo? A través de la burla, a través de las cruzadas, a través de la Inquisición. ¿Cómo ha sufrido la iglesia desde su origen? No ha sido fácil para la iglesia permanecer, porque ha sufrido durante todos estos 2000 años embates del maligno, embates del diablo y de sus huestes. Y no ha sido fácil para la iglesia mantenerse, no ha sido fácil para la iglesia permanecer y prevalecer. ¿Por qué es que ahora estoy tocando este tema? Porque nuestros niños, y no solo ellos, nuestros jóvenes, y no solo ellos, también usted, hermana, sí, hermano, usted, también usted, hermano, sí, hermano, también usted, ministro, sí, usted, también usted, predicador, también usted necesita saber que no ha sido fácil la vida ni la permanencia de esta iglesia. Esta iglesia sufrió mucho. A alguien le costó el privilegio que nosotros tenemos de abrazar la palabra del Señor. No siempre se disfrutó del derecho a credo. No siempre se disfrutó del derecho a abrazar una nueva religión. No todos antes tenían el privilegio
de abrir las Escrituras. Esto era algo prohibido. Esto era algo escondido. Pero la vida no se detuvo en Pentecostés. La vida empezó a correr a través de estos 2000 años y ahora estamos en el año 2020. Estamos viviendo en una generación de libertades donde tenemos el derecho al culto, tenemos el derecho a la predicación, tenemos el derecho al credo, a abrazar la doctrina que nos parece correcta. Ese derecho que hoy nosotros disfrutamos, a alguien le costó sudor, a alguien le costó lágrimas, a alguien le costó sangre, a alguien le costó perder al ser querido. No ha sido fácil para la iglesia llegar hasta este siglo XX y estamos viviendo en el final de los tiempos. Estamos viviendo en los días más gloriosos que la historia jamás vivió, pero al mismo tiempo estamos viviendo en los días más oscuros, en los días más perversos y en los días más engañosos. Por esa razón, movido por Dios, ahora quiero hablarles un poquito acerca de la historia de la iglesia. Por eso es que empecé haciendo mención con este relato histórico de San Lucas. Él consideró necesario investigar la historia, entrevistar a los protagonistas, hablar con ellos de corazón a corazón, corroborar la información, porque por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces, el primer historiador del Nuevo Testamento es el doctor San Lucas, quien escribió el Evangelio que lleva su nombre y los Hechos del Espíritu Santo, conocidos también como los Hechos de los Apóstoles. No fue fácil para nuestros padres apostólicos conservar la fe. No fue fácil para nuestros padres apostólicos conservar la enseñanza, conservar la doctrina. No fue fácil para ellos proteger el nombre del Señor Jesucristo. No fue fácil para ellos. Les costó sangre, les costó su vida, les costó la vida de sus hijos, la vida de sus familiares cercanos. Para nosotros es muy fácil. En los días cuando la iglesia comenzó, no existía el internet, no existía el teléfono, no existía el telégrafo, no existía la máquina de escribir, no existía la computadora, no existía el medio de transporte. Lo máximo que ellos tenían eran caballos jalando a la carreta. Y esto le pertenecía a la alta alcurnia, a los que tenían dinero suficiente como para sostener esclavos que cuiden a sus caballos, que cuiden sus carrozas, sus carretas. Nuestros hermanos de la iglesia primitiva llevaban el evangelio a punta de ampollas, a punta de pies ensangrentados. No existían megáfonos, no existían equipos de sonido. Ellos usaban su garganta, su voz al máximo volumen. Ellos se exponían a morir apedreados. Ellos se exponían a morir aserrados. Y ellos no podían menos que sellar con su vida el testimonio que ellos estaban protegiendo. Porque el testimonio que ellos tenían no era solamente testimonio de palabras. Este era testimonio acompañado con la propia vida. Hoy es fácil hablar de la Biblia, es fácil pararnos detrás de la gente y predicar, pero ¿se han dado cuenta que estamos predicando parte de la historia? Pero ¿cuánto les costó a los que escribieron la historia proteger el grano de trigo?
¿Cuánto les costó a los que escribieron la historia proteger el Evangelio? ¿Cuánto les costó a los que protegen la historia proteger la palabra? Les costó lágrimas, les costó sangre, les costó perder a sus seres queridos. Hoy tenemos la libertad de comprar una Biblia. Este es el libro más vendido sobre la faz de la tierra. Son millones y millones de libros que han sido impresos. ¿Cuánto le costó a Martín Lutero traducir las Sagradas Escrituras al alemán? ¿Cuánto les costó? ¿Cuál fue el tamaño del sacrificio? ¿Cuál fue el tamaño de dolor? ¿Qué tuvieron que sufrir y qué tuvo que pasar la iglesia primitiva para proteger la herencia que Jesús les había dado? Y la herencia que Jesús les había dado era la bendita palabra del Señor. ¿Cuánto les costó? Creo que es fundamental que nosotros reflexionemos en lo que ahora estoy hablando, porque a veces vivimos como si no le hubiera costado nada a nuestros hermanos mayores la palabra del Señor que hoy abrazamos. Si hoy usted y yo podemos abrir las Escrituras con total confianza, recordemos que esas hojas están manchadas por sangre, y esta es la sangre de los mártires. Aparte de la Biblia, hubieron otros buenos libros, como El vuelo del peregrino. Este libro, el cual deberíamos esforzarnos para conseguir, se convirtió en libros fundamentales que formaron el carácter de nuestros hermanos mayores. Por ejemplo, cuando le preguntaron a Abraham Lincoln qué libros habían formado su carácter, él no tuvo reparos en decir que 2 libros tuvieron un impacto total en su vida. Y estos 2 libros fueron la Biblia, y el otro libro es el que tengo ahora en mis manos y en esta noche se los presento: Los mártires de Fox. Este libro le pertenece a mi hija Belén. Le pregunté hoy qué tanto ha leído y me dijo que leyó en sus inicios, pero que paró porque este libro es muy triste. Y sí, es muy triste porque nos habla acerca del sufrimiento de la iglesia. Y cuando Jesús dijo: sobre esta roca, sobre esta revelación, yo levantaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, Jesús estaba anunciando en palabras cortas que esta iglesia sería perseguida, que esta iglesia sería maltratada y que esta iglesia sufriría mucho, pero al final de todo ella se mantendría, prevalecería, conservaría su posición. Antes de empezar a leer las primeras páginas de este libro para ustedes, quiero permitirle a ustedes acompañarme en una corta lectura que se encuentra en la carta a los Hebreos capítulo 11. Carta a los Hebreos capítulo 11. Estamos muy contentos con Jesucristo nuestro Señor. Voy a empezar a leer a partir del verso 4. Pero esta carta empieza exaltando la superioridad de la fe. Dice a partir del verso 4: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo,
dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar, Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndole dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se mantuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab,
la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en las batallas, pusieron en fugas ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no es digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Naturalmente, cuando leemos esto, se estremecen nuestros huesos y nos sentimos totalmente indignos por la vida que estos hombres vivieron. Me avergüenzo y me avergüenzo. Que Dios tenga misericordia de mí y tenga misericordia de nosotros. Este fue el costo que tuvieron que pagar los padres de la fe para que nosotros, niños, Manolito, Estefano, Valentina, Grace, Abigail, Luz María, Rebeca, Génesis, José, Adrián, hermanos míos, Cielo, William, esto es lo que le costó: sangre, dolor. Por eso es que necesitamos que nuestros niños sepan de la historia, porque la historia nos dice cuál fue el costo, cuál fue el tamaño del sufrimiento posible, podamos identificarnos un poco con el reino de los cielos. Recuerden que existe el reino de los cielos, pero también existe el reino de Dios. Hace 7 años tuve el privilegio, por encargo de nuestro amado hermano Bernabé G. García, de visitar Puerto Vallarta, El Zancudo, y allí gané de regalo este libro. Y voy a leer las 2 o 3 primeras páginas y estaré terminando. Capítulo 1. Historia de los mártires cristianos hasta la primera persecución general bajo Nerón. Cristo nuestro Salvador, en el Evangelio de San Mateo, oyendo la confesión de Simón Pedro, el cual antes que todos los demás reconoció abiertamente que él era el Hijo de Dios, y percibiendo la mano providencial de su Padre en ello, lo llamó, aludiendo a su nombre, una roca.
roca sobre la cual él edificaría su iglesia, con tal fuerza que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Y con estas palabras se deben observar tres cosas. Primero, que Cristo tendría una iglesia en este mundo. Segundo, que la misma iglesia sufriría una intensa oposición, no solo por parte del mundo, sino también con todas las fuerzas y el poder del infierno entero. Y en tercer lugar, que esta misma iglesia, a pesar de todo el poder y la maldad del diablo, se mantendría. En esta profecía de Cristo la vemos verificada de manera maravillosa, por cuanto todo el curso de la iglesia hasta el día de hoy no parece más que un cumplimiento de esta profecía. Primero, el hecho de que Cristo ha establecido una iglesia no necesita demostración. Segundo, con qué fuerzas se han opuesto contra la iglesia príncipes, reyes, monarcas, gobernadores y autoridades de este mundo. Y en tercer lugar, cómo la iglesia, a pesar de todo, ha soportado y ha retenido lo suyo. Es maravilloso observar que tormentas y tempestades ha vencido. Y para una más evidente exposición de esto, he preparado esta historia con el fin, primero, de que las maravillosas obras de Dios en su iglesia redunden para su gloria, y también para que al exponerse la continuación e historia de la iglesia, pueda redundar ello en mayor conocimiento y experiencia para provecho del lector y para él la edificación de la fe cristiana. Como no es nuestro propósito entrar en la historia de nuestro Salvador, ni antes ni después de su crucifixión, solo sería necesario recordar a nuestros lectores el desbarate de los judíos por su posterior resurrección. Aunque un apóstol le había traicionado, aunque otro le había negado, bajo la solemne sanción de un juramento, y aunque el resto le había abandonado, excepto si exceptuamos aquel discípulo que era conocido del sumo sacerdote. La historia de su resurrección dio una nueva dirección a todos sus corazones, y después de la misión del Espíritu Santo impartió una nueva confianza en sus mentes. Los poderes de los que fueron investidos le dieron confianza para proclamar su nombre, para confusión de los gobernantes judíos y para asombro de los prosélitos gentiles. A continuación, voy a leer pequeños extractos, relatos de los mártires de la fe, empezando por el primero, que fue Esteban. San Esteban fue el siguiente en padecer. Su muerte fue ocasionada por la fidelidad con la que predicó el Evangelio a los entregadores y matadores de Cristo. Fueron excitados ellos a tal grado de furia que lo echaron fuera de la ciudad, apedreándolo hasta matarlo. La época en que sufrió se supone generalmente como la Pascua posterior a la de la crucifixión de nuestro Señor y de la época de su ascensión en la siguiente primavera. A continuación, se suscitó una gran persecución contra todos los que profesaban la creencia en Cristo como Mesías o como profeta. San Lucas nos dice de inmediato que en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, y que todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Alrededor de 2000 cristianos, incluyendo Nicanor, uno de los 7 diáconos, padecieron el martirio durante la tribulación que sobrevino en tiempo de Esteban. Jacobo el Mayor. El siguiente mártir que encontramos en el relato de San Lucas en la historia de los Hechos de los Apóstoles es Jacobo, hijo de Zebedeo,
hermano mayor de Juan y pariente de nuestro Señor, porque su madre Salomé era hermana de la Virgen María. No fue hasta 10 años después de la muerte de Esteban que tuvo lugar el segundo martirio. Ocurrió que tan pronto como Herodes Agripa fue designado gobernador de Judea, que con el propósito de congraciarse con los judíos, suscitó una intensa persecución contra los cristianos, decidiendo dar un golpe eficaz y lanzándose contra sus dirigentes. No se debería pasar por alto el relato que da un eminente escritor primitivo, Clemente de Alejandría. Nos dice que cuando Jacobo estaba siendo conducido al lugar de su martirio, su acusador fue llevado al arrepentimiento, cayendo a sus pies para pedirle perdón, profesándose cristiano y diciendo que Jacob no iba a recibir en solitario la corona del martirio. Por ello, ambos fueron decapitados juntos. Así recibió resuelto y bien dispuesto el primer mártir apostólico aquella copa que le había dicho a nuestro Salvador que estaba dispuesto a beber. Timón y Pármenas sufrieron el martirio alrededor del mismo tiempo, el primero en Filipos, el segundo en Macedonia. Estos acontecimientos tuvieron lugar el año 44 después de Cristo. Felipe nació en Betsaida de Galilea y fue llamado primero por el nombre de discípulo. Trabajó diligentemente en Asia Superior y sufrió el martirio en Heliópolis, en Frigidia. Fue azotado, echado en la cárcel y después crucificado en el año 54 después de Cristo. Mateo, su profesión era recaudador de impuestos y había nacido en Nazaret. Escribió su evangelio en hebreo, que fue después traducido al griego por Jacobo el Menor. Los escenarios de sus labores fueron Partia y Etiopía, país en el que sufrió el martirio, siendo muerto con una alabarda en la ciudad de Nábala en el año 60 después de Cristo. 5. Jacobo el Menor. Algunos suponen que se trataba del hermano de nuestro Señor por una anterior mujer de José. Esto es muy dudoso y concuerda demasiado con la superstición católica de que María jamás tuvo otros hijos más que nuestro Salvador. Fue escogido para supervisar la iglesia de Jerusalén y fue autor de la epístola adscrita a Jacobo o a Santiago en el canon sagrado. A la edad de 99 años fue golpeado y apedreado por los judíos y finalmente le abrieron el cráneo con un garrote de batanero. Matías, de él se sabe menos que de la mayoría de los discípulos. Fue escogido para llenar la vacante dejada por Judas. Fue apedreado en Jerusalén y luego decapitado. Andrés, hermano de Pedro, predicó el evangelio a muchas naciones de Asia, pero al llegar a Edesa fue prendido y crucificado de una cruz cuyos extremos fueron fijados transversalmente en el suelo. De ahí el origen del término de cruz de San Andrés. San Marcos nació de padres judíos y de la tribu de Leví. Se supone que fue convertido al cristianismo por Pedro, a quien sirvió como amanuense y bajo cuyo cuidado escribió el evangelio en griego. Marcos fue arrastrado y despedazado por el populacho de Alejandría en la gran solemnidad de su ídolo Sarapis, acabando su vida en sus implacables manos. Populacho es lo más bajo de la población. Populacho también se conoce como la chusma del pueblo.
San Pedro. Entre muchos otros santos, el bienaventurado apóstol Pedro fue condenado a muerte y crucificado, como algunos escriben, en Roma, aunque otros, y no sin buenas razones, tienen sus dudas acerca de ello. Egésipo dice que Nerón buscó razones contra Pedro para darle muerte y que cuando el pueblo se dio cuenta, le rogaron insistentemente a Pedro que huyera a la ciudad, que huyera de la ciudad. Pedro, ante la insistencia de ellos, quedó finalmente persuadido y se dispuso a huir. Pero llegando a la puerta vio al Señor Cristo acudiendo a él, a quien adorándole le dijo: Señor, ¿a dónde vas? A lo que él respondió: a ser de nuevo crucificado. Con esto Pedro, dándose cuenta de que se refería a su propio sufrimiento, volvió a la ciudad. Jerónimo dice que fue crucificado cabeza abajo, con los pies arriba, por petición propia, porque era, dijo, indigno de ser crucificado de la misma manera que el Señor. San Pablo. También el apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo, tras su enorme trabajo y obra indescriptible para promover el Evangelio de Cristo, sufrió también bajo esta primera persecución bajo Nerón. Dice Agdías que cuando se dispuso su ejecución, que Nerón envió a 2 de sus caballeros, Férega y Pártemio, para que le dieran la noticia de que iba a ser muerto. Al llegar a Pablo, que estaba instruyendo al pueblo, le pidieron que orara por ellos para que ellos creyeran. Él les dijo que poco después ellos creerían y serían bautizados delante de su sepulcro. Hecho esto, los soldados llegaron y lo sacaron de la ciudad al lugar de las ejecuciones, donde después de haber orado, dio su cuello a la espada. Judas, hermano de Jacobo, era comúnmente llamado Tadeo. Fue crucificado en Edesa el año 72 después de Cristo. San Bartolomé predicó en varios países y, habiendo traducido el Evangelio de Mateo al lenguaje de la India, lo propagó en aquel país. Finalmente fue cruelmente azotado y luego crucificado por los agitados idólatras. Tomás, llamado Dídimo, predicó el Evangelio en Partia y la India, donde al provocar a los sacerdotes paganos a ira, fue martirizado, atravesado con una lanza. Lucas, el evangelista, fue autor del Evangelio que lleva su nombre. Viajó con Pablo por varios países y se supone que fue colgado de un olivo por los idolátricos sacerdotes de Grecia. Simón, de sobrenombre Zelota, predicó el Evangelio en Mauritania, África e incluso en Gran Bretaña, país en el que fue crucificado en el año 74 después de Cristo. Juan, el discípulo amado, era hermano de Jacobo el mayor. Las iglesias de Esmirna, Pérgamo, Sardis, Filadelfia, Laodicea y Tiatira fueron fundadas por él. Fue enviado de Éfeso a Roma, donde se afirma que fue echado en un caldero de aceite hirviendo. Escapó milagrosamente sin daño alguno. Dominicano lo desterró posteriormente a la isla de Patmos, donde escribió el libro de Apocalipsis. Nerva, el sucesor de Dominicano, lo liberó. Fue el único apóstol que escapó a una muerte violenta. Bernabé era de Chipre, pero de ascendencia judía. Se supone que su muerte tuvo lugar alrededor del año 73 después de Cristo. Y a pesar de todas estas continuas persecuciones y terribles castigos, la iglesia crecía diariamente, profundamente arraigada en la doctrina de los apóstoles y de los varones apostólicos, regada abundantemente por la sangre de los santos.
Es un imposible para mí leer estos escritos sin llorar. Quisiera que nuestros pequeños y nuestros jóvenes y nuestros adultos, y ahora me dirijo a los servidores del Señor, a los que ofician en el templo, a los que predican el Evangelio por el mundo, a los que ofician como pastores, como evangelistas, como maestros, como apóstoles, como profetas. Es mi deseo que ellos puedan valorar el costo que significó a nuestros hermanos tamaña muerte. Leí en un libro que atravesaron a San Mateo con una lanza que entraba pero no podía salir, y le sacaron la lanza con pedazos de su carne. Al mirar tamaño sacrificio, tengo vergüenza de mí mismo. Estoy avergonzado. Todo es fácil para nosotros. No nos ha costado nada. Y vamos a tener el mismo pago. Ellos no vieron lo que predicaron. Nosotros, si permanecemos, vamos a verlo. Pero debo de decirles que no será fácil. Va a ser muy difícil que la gente entre, porque la mayoría de la gente no está siguiendo la ola de Dios. Dios tiene una ola, Dios tiene un movimiento que está sacudiendo el mundo, y debemos de entonarnos con esa ola. Es la ola del Espíritu Santo. Que Dios un día nos permita ser dignos de la sangre que se ha derramado. Vivamos dignamente como hijos y como hijas del Señor. Por favor, se lo ruego y se lo suplico. Y este ha sido un obsequio para nuestros niños. Me gustaría que cada uno de nuestros niños tenga este libro, Los Mártires de Fox, aunque sabemos que son los mártires de Jesucristo. ¿Quién fue Fox? Fue un historiador, un rico historiador. Y Abraham Lincoln se comió 2 libros, y estos 2 libros moldearon su carácter: la Biblia y el libro Los Mártires de Fox. Por favor, inclinen sus rostros para orar juntamente conmigo. Bondadoso Padre Celestial, te doy gracias por permitirme y permitirnos esta lectura de este libro histórico que narra, Señor, el costo, el precio que le tocó a la iglesia naciente, a la iglesia que se fue formando y a la iglesia que fue madurando a través de estos 2000 años. Cuando digo, Señor, que me siento avergonzado, no miento, es la verdad. Bajo ninguna circunstancia pensaré que estoy haciendo algo. Comparado con lo que hicieron estos hombres, no he hecho nada. Ellos se vestían de pieles, yo me visto de abrigos. Ellos dormían en las piedras, yo duermo en buenos colchones. Ellos no tenían para abrigarse, y yo me abrigo con buenas cubiertas. Ellos no tenían para comer, nosotros comemos lo que se nos antoja. Ellos pugnaban por ir a la iglesia, nosotros casi no tenemos ya ese deseo, ese impulso. Te ruego que nos ayudes a vivir dignamente, a la altura de estos hombres, o al menos a aproximarnos al sacrificio que estos hombres hicieron. Ayúdame, ayúdanos
perdóname, perdónanos. En el nombre de Jesucristo te lo ruego. Amén. Hermanos preciosos, los invito por favor a que inclinen sus rostros. Vamos ahora a orar para la Iglesia Misionera de la Sangre de Cristo. Llegó el momento de levantar ofrendas. Padre Celestial, antes de pedirte por las ofrendas, te pido por todas las necesidades. Te pido por las súplicas, por las peticiones. Te pido por los enfermos. Te pido por los entristecidos. Te pido por los que tienen crisis económica. Te pido por los que no tienen pan en su mesa. Te pido por los que lloran. Te pido por los que sufren. Por favor, te pido por tu novia alrededor del mundo. Te pido por las manos levantadas. Te pido por las peticiones elevadas. Te pido por las lágrimas derramadas. Te pido por las rodillas que se doblan. Te pido, Señor, por esos hombres y mujeres que tienen necesidad, y yo mismo sumo mi necesidad a la necesidad de ellos. Tú sabes qué es lo que te pido todos los días. Tú sabes cuál es mi petición. Tú sabes cuál es mi desesperación. Te ruego, te suplico, te imploro, Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, que tomes ahora nuestra necesidad y la respondas. Por favor, regálale una alegría a tu pueblo. Por favor, en el nombre de Jesucristo, así te lo pido, y también por las ofrendas, por los diezmos, por las primicias. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, así lo hacemos. Amén. Hermanos amados, necesito siempre estar asegurando un pensamiento, porque sé que esta transmisión puede llegar a lugares insospechados, y no quisiera que nadie piense que nosotros estamos pidiendo. No, hermanos, no estamos pidiendo nada. Ese no es nuestro llamado, esa no es nuestra comisión. Jamás, por la misericordia del Señor, yo pediré algo a la gente. Lo que estamos haciendo ahora es orar por los miembros de la Iglesia Misionera de la Sangre de Cristo que tienen la sana costumbre de levantar ofrendas, primicias y diezmos. Si usted levantara ofrendas, primicias o diezmos, por favor, llévelo a su iglesia. No se quede con ellos, no lo vaya a usar para un cafecito, no lo vaya a usar para un tecito, no los guarde. Llévelos, por favor, a su iglesia. Ese es nuestro deseo y es nuestra recomendación para ustedes, y por favor suplicamos que no nos vayan a malinterpretar. Dios les bendiga, y si mañana el Señor nos regala un día más de vida, estaremos a las 10 de la mañana transmitiendo para ustedes con mucho cariño. Como digo todos los días antes de despedirme, Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Shalom.